Ok, bueno, entonces la presentación sí se ve bien, ¿verdad? Ok, la evolución del culto, vamos a ver así, lo vamos a tratar de ver así rápido. Les voy a pedir que me vayan apoyando en la lectura para hacerlo dinámico y fluir. Vamos a ver esta parte de la lección. Dice que se van a dividir lo que son los 6 periodos generales de la evolución y el desarrollo del culto a Dios por parte del hombre. Ya como habíamos hecho un análisis desde Génesis, cómo comenzó a hacer unos cambios que era la primera necesidad del ser humano poder entregar algo a Dios, ofrecer, reconocer esa deidad de Dios. ¿Alguien que me pueda ayudar con el punto número 1? Amén, hermano. Amén. Dice, época de creación, ofrendas. Como ya han dicho, desde la fundación del mundo, el hombre ha sentido la necesidad de adorar a Dios. En Génesis encontramos el primer disco de adoración y culto. Este se da como respuesta de agradecimiento de Caín y Abel hacia Dios, que se tradujo en una ofrenda. Génesis 4, 1 al 5. Ok, Dios le pague, hermano. Miren, si vemos aquí cómo hace el énfasis, ¿verdad? Ya después de la creación, sabemos del comienzo del Génesis, cómo fue la creación del ser humano, y de ahí cómo ha ido avanzando. Ya vemos lo que analizábamos nosotros de Caín y Abel, que ya después de la creación viene ese momento de querer ofrecer algo. Entonces, creo que este punto ya lo hemos platicado. Les voy a pedir también el punto número 2, alguien que me ayude, por favor. Amén, hermano. Época patriarcal, altares. En la época de los patriarcas, desde Abraham hasta Jacob, la adoración y el culto se realizaban sobre la base sacrificial como ofrenda a Dios. Aparecen los altares en como su nombre indica, se ponían en lugares altos sobre los montes. Génesis 12:8, 22:2. Por lo tanto, la adoración y el culto se van complementando y evolucionando desde las primeras ofrendas de Caín y Abel hasta los altares de sacrificio. Dios de pague, hermana. Si se fijan, bueno, ya se pasó el tiempo de las ofrendas, ahora vienen sobre los altares, se ponían sobre lugares altos de los montes, y ahí encontramos nosotros el ejemplo de Abraham cuando iba a ofrecer a su hijo Isaac. Entonces ya Dios, ¿verdad?, puso allí para ofrecer algo, porque dijo que lo que él quería ver era la obediencia, el corazón de Abraham, y vio que verdaderamente era recto y que tenía la confianza en Dios, y al último Dios proveyó el animal que se iba a sacrificar. Entonces vemos esa parte, ofrendas, y luego ya después vienen a ofrecerse en lo que es en el altar. Ya vemos cada uno de los patriarcas también, ¿no? Recordemos que Moisés también fue uno de los precursores en esta parte de los altares. Amén. Alguien que nos ayude, por favor, en la época mosaica, los tabernáculos. Amén. En la época de Moisés y en los comienzos del peregrinaje del pueblo, va acercando y se manifiesta en forma de nube o fuego que guía, hasta que Dios decide habitar en medio de su pueblo. Dios de Padre, hermano. Si se fijan, ya bueno, ya aquí nos habla sobre el caso de Moisés, ya cuando es el peregrinaje, el caminar del pueblo de Israel de salir de Egipto, que durante esos 40 años estuvieron caminando, esperando para llegar a la tierra prometida. Entonces dice que eran los tabernáculos, era una tienda en la cual ellos ahí tenían la manera en que representaba la presencia de Dios para el pueblo de Dios. Y de esta manera, hermanos, ya Dios comienza a habitar entre ellos, que es la tierra, la del tabernáculo, que ya estaba dentro del pueblo de Israel. Pero ya, si se recuerdan, cuando Moisés tiene que decir, si tu presencia no va, dice, no nos saques de aquí, porque el pueblo de Dios se había hecho sus propios dioses, y luego ese ídolo que hicieron de oro, que ellos le hicieron una expresión que dijeron, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Entonces, todo su corazón se olvidaron de Dios, y al último unas deidades humanas, ¿verdad?, hechas por ellos, quisieron decir que ellos los habían sacado del pueblo de Egipto. Entonces fue tanto el enojo de Dios que ya les dijo, yo no voy a ir con ustedes. A ver, ahí les voy a poner un ángel que vaya delante de ustedes. Y es cuando Moisés tiene que clamar y decir, ¿sabes qué?
Si tú no vas, mejor ni nos movemos. Y ya en este momento, hermanos, representa lo que es la nube y el fuego. También esto estaba representado cuando Moisés entraba al tabernáculo, entraba al momento de orar y que él veía a Dios cara a cara. Entonces decía que se manifestaba a Dios, que bajaba una nube. Y esa era la manifestación de que Dios descendía en ese lugar. Y el pueblo de Dios sabía que cuando sucedía eso, es porque Dios estaba hablando con Moisés y que le estaba dando indicaciones para guiar al pueblo de Israel. Amén. Punto número 4, por favor, alguien que nos apoye. Amén. Época monárquica. En la época monárquica, desde el reino de Saúl, David y Salomón, hasta la división del reino, la adoración de Dios se va completando y el tabernáculo se fija ya definitivamente en Jerusalén, bajo el templo estable y permanente. Ok, Dios le pague, hermana. Entonces aquí ya cambia, ya el pueblo de Dios ya está establecido, ya estaban en esa tierra prometida, ya tenían ese lugar definido. Entonces en Jerusalén ponen el templo. Ahora, que a partir de cuándo fue, pues ya fue de Saúl, David y Salomón. De todos, ya fue cuando ellos pidieron que ya no querían jueces. Y ahí el profeta Samuel fue el último juez, pero ya fue un profeta que ya ungía a los reyes. Entonces, hermanos, ya ellos establecieron el templo y ahora digo, qué difícil para David, ¿no? Haber conquistado, haber tenido todos los recursos y al final de sus días que Dios le tenga que decir, tú no me vas a construir un templo, sino va a ser tu hijo porque tus manos corre sangre. Qué complicado, o sea, qué difícil, ¿verdad? O sea, esta situación. Entonces, si te fijan también en los salmos, hace mucha expresión. Dice que la salvación viene de parte de Dios y hace una expresión que dice, de su santo templo. Entonces el pueblo de Israel se hincaba y oraba hacia dirección donde estaba el templo. Ahora sí que geográficamente ellos señalaban hacia allá, se hincaban y oraban. Y también hace su expresión en los salmos que levantan sus manos hacia tu santo templo. Entonces ya se establecía de una manera definitiva en Jerusalén. Alguien que nos ayude en el punto número 5, por favor, hermanos. Sí, a ver. Dice época postexílica, la sinagoga. Entendemos por época postexílica aquella que se extiende desde el regreso de los que fueron deportados a Babilonia y participaron en la reconstrucción del templo bajo Zorobabel, y posteriormente en la reconstrucción del muro de Jerusalén bajo Esdras y Nehemías hasta el período intertestamentario bajo el imperio griego, debido a que los judíos no podían beneficiarse del culto en el templo durante el exilio babilónico. Surgieron las sinagogas o asambleas, las que acercaron la palabra al pueblo, ayudando a que éste no olvidase su conciencia nacional de pueblo elegido, y permitieron un contacto más directo e íntimo entre ellos y Dios. Ok, Dios le pague, hermano. Bueno, vemos esta parte, miren, qué interesante. Ya después de que el pueblo de Dios es tomado como esclavos por por ese tiempo de Babilonia, que los llevaron presos, vamos a decirlo de esta manera, esclavizados, llegó un momento en que ellos ya no podían estar dentro del templo. Entonces, como el templo ya no estaba en Jerusalén, entonces ellos estaban exiliados. Entonces, de esa manera, ellos ya no podían llevar una liturgia, ya no podían llevar una ceremonia para buscar la presencia de Dios, buscar a Dios, la dirección de Dios. Entonces, ellos, ¿qué está pasando aquí? Llega el momento en que dicen, ya no tenemos nosotros nuestro templo. Y pues obviamente los que los llevaban capturados, pues no les iban a dar oportunidad de que hicieran un templo. Porque ustedes si recuerdan, desde el momento del muro de Jerusalén con Esdras y Nehemías, en el caso de Nehemías, cuando ellos comenzaron a ver que querían reconstruir los muros, ellos hicieron escarnio y dijeron, estos judíos van a poder regresar del polvo de donde ellos estaban destruidos, pero ellos hacían ese escarnio porque sabían
que si el pueblo de Dios regresaba su corazón a Dios, entonces volverían a ser esa nación fuerte. Por eso dice, una nación de un pueblo escogido, porque ellos de esta manera podían regresar un contacto directo entre Dios y ellos de manera íntima. Y si se fijan, es algo similar nosotros. Si cada uno de nosotros retomamos una buena comunión con Dios, así que el enemigo sabe que Dios es el que nos va a ir forjando y nos va llevando al propósito de Él. Entonces, por eso llegó el momento de las sinagogas. Como no tenían los templos, abrían espacios ellos para poder llevar una liturgia. ¿Y cuál era la liturgia en las sinagogas? Muy parecida a la que llevamos nosotros. Llega un momento de oración, se hace un momento de oración, y después ya alguien, en aquel entonces al azar o alguien designado, se levantaba, tomaba los libros, los rollos. Entonces, ¿qué se leía en aquel entonces? Pues el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia y algunos de los profetas. Entonces, si se fijan, Jesús también estuvo en una parte donde él tomaba el rollo y fue cuando dijo, y el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, como ellos ya no tenían su templo, no podían establecer un templo, entonces ellos utilizaban así pequeños espacios de reunión para poder tener un momento de oración, tener un poquito de lectura y al final ellos ahí decían sus puntos de vista sobre lo que se había leído. Amén. Época cristiana, ahora sí, la 6. ¿Quién nos puede ayudar, por favor, hermanos? Amén. En realidad, la sinagoga hizo de puente entre el templo y la iglesia cristiana. Durante todo el periodo intertestamentario y con la posterior llegada del Imperio Romano en el año 63 a.C., los cultos se celebrarían indistintamente en el templo de Jerusalén y en las sinagogas locales. La transición hacia la iglesia cristiana continuaba su proceso y ya en dicha época, cuando la iglesia primitiva comenzaba su andadura, los cultos oficiales del templo y las sinagogas continuaron celebrándose, pero fueron sustituidos paulatinamente por los cultos familiares en los hogares, hasta que definitivamente la iglesia, rebasando el judaísmo, se sentó como la institución culminante del cristianismo. Sin embargo, aunque es correcto decir que la iglesia como tal nace en hechos, todo el proceso evolutivo del culto se completa en gran medida a partir de Pentecostés, recibiendo la herencia judaica del templo y de la sinagoga y resultando el culto cristiano de una función de ambas herencias en base a la nueva experiencia cristiana. Amén, gracias, Dios te pague. Entonces, mire, si se fijan, ahora sí que la época cristiana, que es lo que ya nosotros conocemos en este tiempo, ahora sí que fue el templo, el puente, perdón, entre lo del templo y la iglesia cristiana a través de las sinagogas, porque había un momento en que se leía la palabra de Dios, se meditaba y se debatía, y el debatir significa que cada quien daba su punto de vista. Esto se llegó a hacer antes, un poco tiempo, ¿verdad? 63 años antes de Cristo. Ahora, si se fijan, hermanos, ahora se combinan mucho las sinagogas y lo del templo, y es donde ya nace lo que es la iglesia cristiana, que somos nosotros a través del Pentecostés, que es cuando ya llega el momento que reciben el Espíritu de Dios y ya comienzan a hablar en todo lugar. Y precisamente si se fijan, ¿cuál es el principio en Hechos? Que dice, por las casas y por las calles ellos enseñaban lo que era, quién era Jesús, lo que vino a ser Jesús y sobre todo que había resucitado. Entonces, si se fijan, nosotros estamos en este tiempo y ahora vemos nosotros cada paso cómo fue evolucionando, entregar una adoración, una alabanza a Dios. Entonces, lo que hoy tenemos nosotros, hermanos, es de muchísimos años y también de hombres y mujeres que sembraron generaciones atrás y que hoy nosotros vemos que la mano de Dios está con nosotros. Ahora, el gran reto que tuvimos que enfrentar nosotros ahora como iglesia fue la situación de la pandemia. ¿Qué pasaba, hermanos? No podíamos estar reunidos en los templos. Entonces, ¿qué comenzamos a hacer? Por las casas, por las familias. Intentábamos retomar otra vez los altares familiares para estar como familias. Y al final, a través de la tecnología, nos permitía estar reunidos todos como iglesia a través de una forma virtual. Pero si se fijan, la iglesia siempre a lo largo de la historia, siempre va enfrentando nuevos retos. Desde el momento en que fueron ellos cautivos, ¿qué pasó?
pues ya no podían tener su templo, pero buscaron una manera alterna para poder seguir buscando a Dios en la oración y a través de su palabra, que eran los mandamientos, la ley, todo eso. Y ahora nosotros como iglesia volvimos a enfrentar una situación. ¿Qué hicimos, hermanos? Pues volvimos a retomar ciertas cosas que bíblicamente y principios. Volvimos a retomar las familias, pero sobre todo también en el templo. Amén. ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí, hermanos? Y es Sí, donde hermano, les digo. respecto a lo que dice la pandemia, nos perjudicó obviamente, pero también nos benefició en el sentido de que nos empezamos a platicar más entre nosotros y a extrañar y a añorar más la casa de Dios, ¿verdad? Para ir a los cultos. Pero finalmente, pues hubo mucha gente que no regresó a la iglesia, o sea, como que se acostumbró a ver las transmisiones buscar el modo como que de servir a Dios de esa manera, pero eso son cuestiones de cada quien, ¿verdad? Pero finalmente, lo que menciona, pues sí, la iglesia ha sobrevivido a muchas cosas, ¿verdad? A muchas situaciones. Nos hemos adaptado. Así es, o sea, la iglesia siempre el cuerpo de Cristo va enfrentando nuevos retos. Y el día de nosotros enfrentamos hace algunos años un reto, el día de mañana no sabemos. Entonces, si se fijan, hermanos, siempre nosotros tenemos que estar bien atentos de que en algunas cosas se van a tener que cambiar. El día de mañana no sé, o sea, va a ser de diferente manera. Por ejemplo, hace algunos meses yo leía una noticia que en un transatlántico que estaban ofreciendo, llegaba un momento en que ellos podían llegar al momento de un antro, le llamaban un bar. Entonces llegó el momento en que las personas ya no había un sonido general, sino que a cada persona que entraba en ese lugar les ponían unos audífonos y cada quien podía escuchar la música que ellos querían o escuchaban una música general, pero que les ponían en los audífonos. Imagínense ese resto el día de mañana en nuestra congregación, que, o sea, se escucha descabellado, pero no lo sé. Creo que pudiera llegar a suceder. Imagínense estar reunidos en el templo y que diga, ¿qué predicación quiere escuchar? El pastor preparó 3 predicaciones. ¿Cuál desea escuchar este domingo? No sé, o sea, con ya audífonos inalámbricos va a poder, no sé, puede llegar a suceder esta situación. Entonces nosotros como iglesia siempre tenemos que estar atentos en el sentido de que nuestra adoración, nuestra rendición a Dios, nuestra alabanza a Dios, siempre tiene que ser Cristo el centro. Los modos no sabemos, pero nosotros tenemos que rescatar esa parte. Ok, hermanos. Porque, perdón, hermano, que lo interrumpa. Sí. Porque, por ejemplo, yo una vez platicaba con mi pastor y le decía, ¿qué vamos a hacer el día de mañana? Que se presente una de las banderitas de colores ahí a querer pues oficiar una boda en la iglesia de nosotros. ¿Cómo lo vamos a tomar? ¿Qué vamos a pensar, verdad? Entonces, ahí es donde como que acá lo vemos como algo muy lejano, pero finalmente las leyes se están apretando y apretando cada día más en contra de la libertad de culto. Entonces, la adoración a lo mejor va a sufrir algunas modificaciones, no sé, o sea, necesitamos visualizarlo ya. Sí, por eso les digo, vamos a tener que enfrentar diferentes cosas, por eso es bien importante que nosotros le demos realmente el valor que tiene la liturgia y el culto a Dios. Y ahora sí que ese es el reto que ustedes se van a llevar, hermanos, no es cualquier cosa. Ahora, como recomendación, hermanos, no lleguen el día de mañana con su pastor y digan, pastor, nuestra liturgia está por los suelos. No lleguen con esas expresiones. Mejor lleguen, hermanos, mire, pastor, vimos estos aspectos en la liturgia, considero que podamos aplicarlos. ¿Cómo considera usted que los podemos ir platicando con los liturgistas? O sea, ustedes lleguen ofreciendo, entregando una nueva respuesta a las necesidades de la liturgia, pero no hagan esas expresiones, porque después
puede haber ahora sí que represalias contra ustedes. Y yo sé que ustedes son sabios, que son prudentes, así como cuando escogieron a David a ser un músico, que le dijeron a Saúl, mira, ya está el hijo de Isaí de Belén, mira, es sabio en sus palabras, es prudente, es hermoso, y lo dice al final, y Dios está con él. Entonces, hermanos, no que esté, no solamente Dios con nosotros, sino que haya sabiduría, palabras sabias en todo momento. Entonces, ustedes lleven una alternativa, una respuesta a las necesidades de la liturgia de su congregación. Vamos a pasar a la lección número 6, orígenes del culto pentecostal. Creo que esta historia, hermanos, nosotros ya la conocemos y como apostólicos la hemos hablado mucho. De hecho, hay una conmemoración que nosotros hacemos en noviembre cada 2 años en Aldama. Por eso les digo que en Aldama fluye leche y miel. Ahora que estoy de pastor allá, pues todavía reafirmo esa parte, fluye leche y miel. Y si ustedes no creen, con todo gusto los podemos recibir allá para que vayan un día. Ya conocemos este relato, ¿verdad? Que hemos, como apostólicos, hemos vivido, y aparte de eso, ¿verdad? Es algo que sigue alcanzando nuestras generaciones. Dice que el avivamiento, ¿verdad? Comenzó desde Estados Unidos, pero verdaderamente el primer avivamiento, las primicias, fue en Europa, y a través de Europa ya llega a Estados Unidos, y Estados Unidos ya llega con nosotros. Entonces, hermanos, ya a través de nuestra hermana Romana de Valenzuela, llega Aldama a través de 12 hombres, 12 personas, 12 familiares que recibieron el Espíritu Santo, y de ahí fue el semillero que se empezó a esparcir para todo México. Y que gracias a Dios, hermanos, nosotros ya tenemos alrededor de 100 misioneros a través de todo el globo terráqueo, llevando las buenas nuevas de salvación a través de la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, cada avivamiento que ustedes sean partícipes, atesórenlo, aprendan, ámenlo, pero sobre todo, enséñenlo, discípulos, para que se hagan discipuladores de aquellos avivamientos, para que esto no sea nada más una conmemoración, sino que esto ya sea una vivencia día tras día en la iglesia. Ahora, hermanos, creo que cada uno de ustedes recuerda el día que recibió el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Yo, en lo personal, yo lo recibí a la edad de 8 años, hermanos, en Parral, Chihuahua. Entonces, fue algo que en su momento no comprendía, pero ya yo ahora lo veo y digo cómo Dios ya tenía un sello para cada uno de nosotros, ya tenía algo preparado para nosotros. Por eso, hermanos, los animo y los invito que si hace tiempo usted no habla en lenguas, busque esa llenura del Espíritu Santo para que Dios siga hablando a su vida y usted se siga edificando. Amén. Permítanme. Ok, hablábamos sobre esta parte, ¿verdad? Las características de las liturgias del pentecostalismo del siglo XX. Son expresiones litúrgicas espontáneas, informal, celebrativa, participativa. Y qué interesante esta parte, hermanos. O sea, lo pentecostal, yo es algo que trato de motivar a los hermanos. Ya se los había dicho a ustedes, que respecto a nosotros como pentecostales, a veces nos tienen como personas que somos, carecemos de conocimiento bíblico, no tenemos una preparación. Entonces, por eso es bien importante, hermanos, que nosotros nos preparemos, sí, en el Espíritu Santo, en esa búsqueda de Dios, pero también en la palabra de Dios, escudriñarla, hacer diferentes métodos de interpretación bíblica, para que las personas también no nos vean como, si somos pentecostales, que en automático digan que somos personas que no conocemos o ignoramos la palabra de Dios.
Entonces dice que el pentecostalismo del siglo XX tenía estas características autóctonas. Significa que es de cada zona geográfica, de diferentes maneras en que se lleva por la cultura que se tiene ahí. Creo la vez pasada les hacía un comentario que cuando llegó el momento de la convención internacional de nuestra iglesia, pues había diferentes músicos, diferente música. Había del sur, pues allá la del sur es un poquito más movida y a la de este lado con nosotros, pues tratamos de que sea un poquito más formal, más seria, pero también buscando, ¿verdad?, ser espontáneos en el espíritu, pero nos gusta a veces la música más cuadradita, y a veces nosotros tenemos corrientes acá de Estados Unidos, que ya es el blues, que es el jazz, entonces son diferentes zonas que se vive la música. Si se vive la música, también la liturgia se ve de diferente manera. Hay lugares, hermanos, no digo que esté bien ni que esté mal, pero hay lugares todavía, hermanos, de nuestro distrito que les gusta cantar y se pueden aventar 2 horas cantando a Dios sin importar el tiempo, como hay otras congregaciones que dan ese tiempo de 30 minutos, 15 de ofrenda y lo demás de la predicación. No digo que sea mal alguna de las dos, pero si se fijan es diferente forma. Ahora, hace poco fuimos a la sierra, tuvieron allá un evento regional y pues obviamente la música ya era sierreña más bien. Entonces, pues para ellos era una fiesta y nosotros que íbamos para allá, pues sí escuchábamos, sí la conocemos, pero para allá ellos es su celebración. Entonces, si se fijan, cada zona geográfica tiene su manera de expresar la liturgia, pero lo pentecostal del siglo XX, principios, siempre se hablaba sobre espontáneo, informal, celebrativo y participativo, que todos celebraban, todos eran partícipes, a veces no se tenía un orden y aquí lo vamos a ver. Dice que Franz Barthelman fue un testigo del surgimiento del pentecostalismo en Azusa, que es de la corriente que nosotros venimos sobre lo pentecostal, y dice que eran espontáneos. Dice que no había un orden establecido, no tenían un programa, quién iniciara en sí, quién pidiera la ofrenda, quién iba a predicar, a veces no había eso. Y dice, el servicio no dependía del líder humano, ellos se dejaban guiar por la llenura del Espíritu Santo y todo era espontáneo. Ruptura con la tradición de los espacios sagrados. Es bien interesante esto, hermanos, o sea, dice que no había como tal una plataforma, un púlpito principal. Dice que todos estaban así general, todos estaban al momento de la alabanza y de la adoración, y ahorita vamos a ir viendo por qué. La comunidad litúrgica era igualitaria. Dice que los ministros eran siervos de acuerdo al verdadero significado de la palabra. Dice que el hermano Seymour, este hermano era el pastor era el momento el líder que se tenía en ese movimiento. Dice que se sentaba él metía su cabeza en unas cajas de zapatos. Dice que él mientras estaba orando, dice que el fuego caía en las celebraciones y él era su tarea, ya hasta el momento a veces que ya le tocaba predicar o dar un sermón, entonces él se levantaba de ese lugar. Pero mientras que él estaba orando, intercediendo, vamos a pensar intercediendo, pidiendo que el fuego de Dios bajara, pues sucedía. Manifestaciones estáticas sorpresivas, nadie sabía lo que iba a ocurrir o lo que Dios iba a hacer. Lo que podía hablar o súbitamente el Espíritu caía sobre la congregación, y creo que hay mucha gente que va a querer hablar, ¿verdad? Hacer comparación cuando vino el día del Pentecostés, que fue en un momento que irrumpió cuando todos estaban orando. Cantos a capela. En el principio nos dice no tenían instrumentos musicales. De hecho, no sentían, dice que ellos no tenían la necesidad de ellos, no había lugar para ellos en nuestra adoración, que ellos a través de palmar las manos, ellos mismos cantaban a viva voz, sin unos instrumentos o algo electrónico, pues ellos cantaban a Dios. Y luego dice, memoria oral cantada. Dice que ellos no utilizaban himnarios. Entonces, si se fijan ahora nosotros, pues, ¿qué tenemos? Proyectores, tenemos pantallas donde pasamos los cantos. Y
Y los cantos era, por lo general, dice que ellos a veces eran espontáneos de domingos y ya como que se los iban aprendiendo la tonadita. Creo que nosotros, ¿verdad? Bueno, los músicos van a decir que la tonadita o el ritmito que se tenía era lo que se iban grabando. Entonces los hermanos pues no tenían como tal cantos impresos o algo, todo era por el Espíritu Santo y de pura memoria. Igualdad de tratos a las clases sociales. No teníamos personas respetadas, el rico y el educado eran como el pobre e ignorante. Creo que esto debe seguir siendo como tal en nuestra iglesia. De hecho, yo siempre les hago mención a los hermanos. Un día me hicieron una pregunta, oiga hermano, ¿y usted es licenciado, ingeniero, qué es, doctor? Y ya pues yo le platicé al hermano hasta la universidad que Dios me ha dado oportunidad de estudiar. Pero yo le dije algo al hermano, mire hermano, entrando al templo nosotros, pasando esa puerta, esos atrios, le digo yo al hermano, aquí somos uno más, una persona que necesita más de Cristo. No somos personas por nuestra capacidad de estudio que tuvimos, no somos más o menos que los demás, aquí todos somos iguales porque todos necesitamos de Cristo. Entonces creo que esto debe seguir siendo. Predicación popular espontánea. Dice, ningún tema o sermón se anunciaba con anterioridad, ni tampoco no se tenían predicadores especiales para la ocasión. Y a veces sucede, ¿verdad?, que en las congregaciones hoy tratan de motivar a los hermanos si va a haber un predicador invitado, o si ya se tiene el tema, se quiere hacer la invitación a los hermanos. Dice que en este caso pues no se tenía. Dice, el mismo Bartel expresa de manera crítica cómo el pentecostalismo con el tiempo pasó de ser un culto espontáneo a una expresión litúrgica más formal e institucionalizada. Dice, la cola de los sacos era más larga, los reyes regresaron a su trono, como dando a entender que ya había esa jerarquía o de ministros o algo así. No eran más hermanos, los servicios tenían un orden establecido. Y ya dice, mientras el hermano Seymour mantuvo su cabeza dentro del cajón, vacío en Azusa, todo estaba bien. Ellos después le hicieron un trono también, pues ya lo establecieron como un pastor, ya de una jerarquía. Y dice que ya los himnos pentecostales latinoamericanos son mayormente alabanzas cristocéntricas, testimoniales, con contenido evangelístico y escatológico. Ejemplo, Jesús me habló. Dice que ya después, ya los tiempos de ser espontáneos se terminaron y fueron sustituidos por orden. Y lo rústico por lo estético quiere decir pues que ya los templos ya se preocupaban por tenerlos bonitos y no que se llenaban de la presencia de Dios. Ellos lo veían de esa manera. Que ya como que era la liturgia, ya la tenían como ahí apretadita y que no se brinque más tiempo, que sea nada más esto, que esto sea. Entonces dice que llegó el momento, hermanos, que cuando había movimiento en el cuerpo, de alguien que levantaba su mano, su pie o algo, que hiciera un movimiento, que brincara, pues ya decían, este hermano yo creo ya anda en la carne. Este hermano se me hace que se va a los bailes y aquí también quiere hacer lo mismo. Y hacían esas expresiones. Dice, el pentecostalismo frente al neopentecostalismo. Se tiende a pensar entre lo espontáneo, que es lo pentecostal, y lo neopentecostal, ya hacer algo más profesional. ¿Alguien que nos pueda decir alguna experiencia sobre esta actividad? ¿Le puedo comentar algo, hermano? Adelante. En una ocasión, pues yo también como Esteban, que había sido músico, y esa niña quiere salir en televisión, hermano. ¿Cuál niña? La Napao. Sí. Y le decía que en una ocasión, hermano, estábamos tocando en una boda, pues ya que tocábamos en un grupo musical de la iglesia, y estábamos tocando en una boda, y pues éramos un grupo de cumbias y cosas de eso, ¿no? Y estaba yo
contando el tiempo con el pie. Y llegó un pastor y de allá no, pues no le digo de dónde, pero no era de la ciudad. Oiga, no digo nombres para no decir que era el hermano Antonino Martínez. No sé qué era, hermano. Me llevaba muy bien con el hermano Antonino, pues éramos muy buenos amigos sin agraviar. Y estaba yo moviendo el pie y me llegó y me dice, en una boda, Alejo, me dice, estás moviendo mucho el pie, silénciate. y yo digo, si viniera ahora, ¿verdad? Las iglesias, pues verían unas cosas diferentes. Sin embargo, aquí el que se tiene que sentir bien, pues es uno mismo, ¿eh? Cada quien cómo adora a Dios. Y cada quien debe saber exactamente si lo que está haciendo, lo está haciendo en la carne o lo está haciendo en el espíritu, ¿verdad? De eso se trata precisamente nuestra adoración, ¿verdad? De discernir. Sí, y si se fijan, pues sí hay muchos cambios. Ahora sí que precisamente vamos a decirlo del 2005, 2010 al 2011 al 2023, pues hasta en esos tiempos, esos 23 años, hay una diferencia muy grande. Pero pues también, hermanos, tenemos que ver cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas. De hecho, aquí vamos a seguir avanzando en la lección y vamos a ver precisamente esos pros y esos contras del pentecostalismo y del neopentecostalismo. No quiere decir que todo es malo ni todo es bueno, hay que verlo bien, de una buena óptica sana. Ok. Entonces ahí también, hermanos, hay que hacer esta actividad para la tarea. Déjenme ver porque no me está dejando proyectar. Entonces, si se fijan, pues sí hay una comparación, lo pentecostal con lo de ahora. Es importante hacer el análisis y ver en qué podemos aportar a la iglesia a través de nuestras participaciones y de la manera en que desempeñemos el ministerio. Vemos nosotros, dice el culto neopentecostal, música y sus contenidos teológicos. Aquí vamos a ver el tema teológico. ¿Se recuerdan ustedes en una de las lecciones, precisamente en la 2, nos hacía una expresión que la iglesia se nutre por su adoración? O sea, a través de lo que se lleva a cabo en la liturgia es algo que va a nutrir a la iglesia, la manera de alabar a Dios. Por eso es bien importante, hermanos, que nosotros tengamos, los que son músicos, traten de llevar a la iglesia con buenos contenidos en la alabanza, en la adoración. Los liturgos también, hermanos, hay gente que de repente toma ilustraciones de otras cosas y las quieren aplicar en la iglesia. También tengan mucho cuidado, hermano, con esos aplicaciones. Entonces, por eso es bien importante que la participación que ustedes están teniendo, la confianza que les están dando ustedes, aprovechenla, honren a los líderes, honren a Dios, tengan mucho cuidado, porque lo que se lleva a cabo en la liturgia, hermanos, es nuestra carta de presentación como iglesia, y más que como iglesia, como cuerpo y representantes del reino de Dios. Entonces, por eso es bien importante con qué nos estamos nutriendo como iglesia. Dice, una iglesia que no adora
o cuya adoración no la nutre, resulta endeble y enferma. Que cualquier situación que venga, hay gente que ya no va a querer ir a la iglesia, o que realmente no hay un cambio o una manera que podamos motivar a los hermanos a seguir creyendo en Dios. Y hay veces que hasta los hacemos dudar de Dios. Por eso sus palabras, hermanos, tienen que ser con mucha sabiduría, con mucho temor en todo momento. Las alabanzas, escójanlo lo mejor que puedan, vean sus contenidos teológicos, todo véanlo de esa manera. Entonces, nuestra fe, cada domingo, cada miércoles, cada celebración, tiene que ayudarnos a nutrirnos de la palabra de Dios, de la fe en Dios. Entonces, cada canto que se cante fervormente en la iglesia, que verdaderamente nos estén educando en nuestra fe. Amén. Ya dice, y así ya no deberemos de ser una iglesia débil o errada teológicamente en las bases que nosotros tenemos. Y esa es la manera en que nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad que nosotros como pentecostales somos, ahora sí que faltos de conocimiento. Ok, alguien que nos ayude aquí en donde dice meditemos, por favor, hermanos. Amén. Dice, meditemos. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Primera de Corintios 14:15. ¿Qué entendemos por cantar con el entendimiento? Si usted quiere contestar, hermano Abelardo, bien. Si alguien más quiere contestar la pregunta, adelante. Bueno, yo entiendo que pues, debemos estar conscientes, ¿no?, de lo que estamos cantando, porque hay ocasiones que ahora sí que estamos ahí en el templo, pero nuestra mente anda por allá en otro lado y estamos cantando, pero pues en realidad no estamos pensando lo que estamos diciendo. Así es. No, sí, es una realidad que lo que estemos cantando verdaderamente tengo un entendimiento. Precisamente, hermanos, me fascina mucho en el Salmo, en el Salmo 147. El versículo 5 dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Entonces significa que nosotros tenemos un Dios con sabiduría. Entonces lo que nosotros entreguemos a Dios en alabanza, en canto, tiene que ser con mucho entendimiento, hermanos. Saber lo que estamos cantando. Y las citas que estemos leyendo, hermanos, también hay que estudiarlas, hay que verlas, porque a veces utilizamos citas y las sacamos de contexto y no es verdaderamente lo que quiere decir, y nosotros sacamos una teología o un exégesis que no es verdadero, y ahí está también el detalle. ¿Amén? Dice, paso número 1, alguien hay que nos, bueno, se lo voy a leer rápido. Contenidos teológicos de la música pentecostal. Aquí se hizo, hermanos, un análisis de ciertos cantos, de una cantidad de cantos que se escogieron de los, ahora sí, cantautores cristianos que estaban ahora sí en su tiempo, en su apogeo, que estaban sacando muchos cantos, que estaban de esta manera alimentando o nutriendo a los cristianos. Entonces hay unos que eran solistas, algunos eran grupos, pero ahí es donde vamos a ver nosotros así rápido un análisis de lo que llevan más estos cantos. Y normalmente cada uno de estos, si se fijan, de los cantautores, pues son todavía algunos que están vigentes en nuestros cantos dentro de nuestra iglesia, un Marcos Witt, un Juan Carlos Alvarado. Pues yo creo Juan Carlos Alvarado y sus popurrí de Fuego, Fuego, y de Avivamiento, Marcos Barrientos, que un poquito más de ministración, Danilo Montero también un poquito más de ministración, de los hermano Jaime Murrell también ahí tiene algunos de ministración, unos de júbilo. Alguien dice que Marcos Witt es el magnate, dicen que el precursor en la música cristiana. Torre Fuerte también, hay algunos cantos ahí de Torre Fuerte. Entonces, si se fijan, pues es
lo que nosotros casi en su mayoría cantamos en nuestras congregaciones. Dice, dentro de todo este análisis que se hizo de 277 obras musicales, himnos o coros, dice que las palabras que más encontraban claves era sangre, poderoso, guerra, unción, justicia, victoria, entrega y sufrimiento. Y dice una idea, una propuesta teológica, adoración, exaltación, intimidad espiritual, evangelización, sanidad, liberación. Ya los ritmos, pues ya era un rock, un pop, balada, rock, cumbia, hebraica, pues ahorita hay algunos que toman muchas raíces de allá y las quieren jalar aquí con nosotros en esta cultura. Pues ya la grupera, la banda o la sierreña que nosotros también tenemos, son diferentes ritmos, pero en este análisis se encontraron esos. Dice, orígenes de composición, nombre y nacionalidad del compositor, pues también era lo que autóctona que decíamos según la zona geográfica o la cultura. Hermano, en 5 minutos se termina la llamada y nos volvemos a conectar. Ahorita ya en cuanto se desconecte, ahí les mando el nuevo link. Bueno, expresión entre los cantos, aplausos, palabras, pues las motivaciones para cantar o aplaudir. Ya miren, hermanos, vemos aquí nosotros el análisis teológico, lo que está nutriendo nuestras iglesias. Dice, la primera parte, dice, eran los salmos. Pues ahora sí que los salmos estaban ahí. Y luego dice sufrimientos, si se fijan, pues muy poquitos. Justicia, pues muy poquito. Dice intimidad con Dios, pues es también relativamente poquito. Entrega, pues muy poquitos. Yo creo seguimos cantando hombres de valor, ¿verdad? Durante casi 30 años o 40, ese mismo canto. El 6, la evangelización. El número 7, la gloria. Aquí se puede comprender gloria de Dios o la gloria humana. El 8, victoria. El 9, Espíritu Santo. En el 10, pues está la sangre. Y en el 11, la guerra espiritual. Entonces eran lo que había más en estos cantos que se analizó. Pero dice el análisis, dice, es importante una recuperación de salmos y la ausencia del sufrimiento como la parte de la experiencia de la cristiana. Entonces, si se fijan, pues respecto a los salmos, pues es poquito, y sobre el sufrimiento, pues también es poquito, se busca más la gloria, la victoria en estos tiempos. Y ya nosotros encontramos aquí sobre lo neopentecostal, que tratan de buscar que regresen a los salmos y pues también que se hable un poquito del sufrimiento, porque ahorita ya todos los cantos nuevos, ¿verdad? Todo nos hace que todos somos victoriosos, que nada nos va a derrotar, que nada nos va a desanimar, y que casi como que diciendo, Dios siempre nos va a cubrir, nunca nos va a pasar nada. Pero pues también nosotros conocemos la palabra de Dios que dice que en este mundo estamos y que a veces se va a sufrir, pero Dios nos dice, así como yo vencí, dice, ustedes también van a vencer en su tiempo. Ya encontramos lo que es encontramos el Salmo 23, que ese Salmo 23, ¿verdad? Casi lo recitamos de manera automática, donde buscamos, ¿verdad? Que Dios sea el que nos dé, que nos ponga en esas aguas, que nos ponga en esos pastos para poder descansar y que Él nos esté alimentando, pero también nos dice, ¿verdad? Tu vara y tu callado nos infundirán aliento, o sea, que a veces nos va a tener que dar un golpecito para regresar al camino o también como para darnos una ubicación. Amén. Aquí nosotros encontramos que no quieren ver el sufrimiento del cristiano, que todo quiere que sea victoria, que todos seamos con una mente positiva y triunfalista. Y a veces nosotros, hermanos, a veces hasta en la liturgia, hermano, échele ganas, póngase animoso en el culto, se siente una vibra muy pesada, ya hasta queremos ser vibrosos también como el mundo. Y a veces hacemos esas expresiones y a veces, hermanos, los liturgistas la dicen, o a veces los líderes musicales también dicen, hermano, se siente una vibra muy pesada y así como que, ay, caray. Tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto, hermanos. Nuestras palabras. Hay que motivar a los hermanos, pero no hay que infundir un pensamiento nada más positivo y triunfalista. Y a veces
Bueno, hermanos, si quieren voy a colgar la llamada y ahí les mando el nuevo link. Ok, entonces como les comentaba, hermanos, a veces se hace esta mentalidad de ser nada más positivos y triunfalistas y a ver si alguien más faltó de unirse. Ok, entonces si se fijan, pues existe esta mentalidad y a veces nos queremos salir de una realidad y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Alguien dice, no, es que el enemigo ya te trae, ya te quiere destruir, pero hay en ocasiones, hermano, que muchas veces son decisiones equivocadas que vamos tomando, pero a veces no llega la consecuencia de esas decisiones y a veces puede tardar o a veces puede ser momentánea. Entonces a veces nosotros caemos en esa mentalidad, no, el enemigo ya me trae, pero a veces son decisiones que nosotros tomamos erróneas y ahí, hermanos, es donde ya puede caer la gente en esta mente de triunfalistas, de que Dios nos tiene que dar la victoria en todo momento, sin importar lo que esté pasando. Pero también hay veces que hay que aprender a buscar la misericordia de Dios. A veces nos estamos equivocando y es buscar la misericordia de Dios. Y no salirnos de la realidad, digo, porque hay gente que sí se sale de la realidad y es donde tenemos que estar nosotros bien atentos en esta situación. Dice, a diferencia de los enfoques, el cántico pentecostal clásico abunda en referencia al sufrimiento como parte de la vida cristiana, que lejos de verse como expresiones de masoquismo, más bien la reflejan la vida real de personas marginadas y la esperanza que dan el encuentro con Dios. Por ejemplo, el himno Soy peregrino. La ausencia del sufrimiento y dolor como parte de la experiencia cotidiana del pueblo cristiano empobrece la himnología neopentecostal. Entonces, miren, vamos a analizar así rápido dos cantos. Alguien que me ayude a leer el de Levántate y Sálvame de Marcos Witt. Amén. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti con mil gente y también se estremezca, tú eres tú mi fortaleza, tú eres quien a mi cabeza. Te estarás, no temeré, aunque el corazón me ido así como veré a ningún que se esté conmigo. Tú en mi está en ti. Levántate. Ok, miren, si se fijan, pues aquí ya el canto nos habla, ¿verdad? Que aunque todos estén contra mí, no voy a temer, tú eres el que me vas a dar la victoria, aunque estén 10,000 contra mí, ¿verdad? No va a haber nada que vaya a desanimarme porque mi salvación estás tú, aunque todo dé vueltas, pero tú estás. Pero si se fijan, hay veces que podemos decir, no es que todos estén en contra de ti, a veces nosotros vamos en contra de la corriente en el sentido de que estamos tomando decisiones equívocas y ese es el resultado. Y luego ya dice, no, que se junten contra mí. Y a veces agarramos la idea contra hermanos de que a veces nos quieren estar atacando. Y hay veces que son hermanos que nos están aconsejando para bien, pero pues como no nos gusta ese consejo, podemos decir que todos están contra nosotros. Entonces ahí debemos de tener mucho cuidado. Y ya este es un canto pentecostal. Y ahora vamos a ver un canto pentecostal. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Amén. Soy peregrino aquí en este mundo triste. No tengo hogar donde morar. Voy caminando con muchas dificultades, pero en el cielo está mi hogar. He de luchar para poder tener mi hogar con Jesús, mi Rey. He de sufrir para poder ganar. Una corona está allá en el cielo, que si soy fiel la tengo que ganar. En medio del dolor,
Siento el amor de Cristo que me hace amarle más y más. Es una bendición llevar la cruz de Cristo. Es una gloria de Él vivir. Hay un vergel de rosas que me esperan allá en mi hogar, mi dulce hogar, donde no hay ni más tristezas, todo es gozo espiritual. Dios le pague. Miren, si se fijan aquí este contraste, ¿no? O sea, el hermano está consciente de la realidad que él está viviendo. Dice, está complicada la situación, pero, dice, pero el día en que yo esté delante de Dios, dice, todo esto va a cambiar. Casi como que diciendo, esto es momentáneo, pero allá se va a terminar todos mis afanes, todo mi dolor, todo lo que me hace ver aquí la situación en lo terrenal, en mi realidad. Dice, pero allá en la gloria de Cristo, dice, es otra cosa totalmente diferente. Y si se fijan, el otro canto, pues nada más hablaba que estamos afligidos, estamos en situaciones adversas, pero que dice también, todos están contra mí, todos me están atacando. Dice, y Él me va a dar mi victoria. Entonces, si se fijan, o sea, esa es la comparación entre lo pentecostal y lo neopentecostal. Creo que alguien está levantando la mano, a ver quién es, perdón. Soy yo, hermano. Dígame, hermano. No, lo que pasa es que en ese tema, pues obviamente tengo muchas anécdotas porque, pues imagínate todos los años de bautizado, ¿verdad? Voy a hacer mi libro, 501 anécdotas de músicos, o lo que callamos los músicos, ¿no? Lo que pasa es que, algo novedoso, es que mire, haga de cuenta que lo que yo veo, eso es mi punto de vista particular, que veo, por ejemplo, la iglesia ha atravesado por muchos tipos estamos hablando ahorita de himnología, de cantos, de ritmo y todo eso. Por ejemplo, hermano, cuando nosotros éramos adolescentes o pequeños, que ya sé un buen, haga de cuenta que toda la temática era Cristo viene. Todos los cantos se enfocaban en eso, Cristo viene, Cristo viene. Y lo crecimos en la adolescencia, la juventud, y era muy enfocado al Espíritu Santo, al descenso del Espíritu Santo. El que no tenga el Espíritu Santo, que no hable en lenguas, va para atrás, y algo traerá y está pecando. O sea, era muy enfocado en el Espíritu Santo. Entonces, empezaron los himnos nuevos, que yo no le tengo, pues obviamente no le tengo ningún contra a los himnos nuevos. O sea, pues me gusta porque es aire fresco para nosotros, los que ya tenemos mucho tiempo. Pero, hermano, finalmente, lo que me llama mucho la atención cuando, por ejemplo, es un ejemplo nada más, cuando hay un funeral, hermano, ahí es cuando la gente está más sensible porque está el corazón en la mano de la gente. Y lo primero que hace la gente es decir, ¿quién trajo himnario? Porque no tienen un himno nomás que el de Yo te extrañaré, y ahí el otro, ¿cómo se llama? El de válgame, se me fue el nombre. Pero son como 2 o 3 himnos que nomás esos traen, porque no tienen una profundidad muchas veces más los cantos que tenemos ahorita. O sea, es una de los fallos que yo veo en los cantos de ahorita, ¿verdad? Y no porque todos los anteriores sean buenos, porque también pues tenían sus fallas y tenían sus malos ritmos y lo que usted quiera. Pero finalmente son corrientes que van cambiando en las iglesias, y los que nos ha tocado vivir todas estas etapas, pues digamos que nos ha tocado disfrutar lo mejor, extraer lo mejor de cada corriente de himnología, ¿verdad? Pero en cuanto a esto, pues sí, yo siento que le falta poquito más profundidad, porque este himno que analizaba ahorita anteriormente de Marcos y del otro que nos mostró, pues es evidente, ¿verdad? Que hay un tema más asentado, y nos identificamos más, por llamarlo de alguna manera, como iglesia apostólica, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que ahorita pues estamos siguiendo como iglesia apostólica, o como iglesia en general, estamos siguiendo las corrientes de las diferentes iglesias a nivel estatal y a nivel nacional e internacional. Sí, y precisamente, mire, en este punto que vamos a leer, precisamente se habla sobre esta parte. Como dice usted, o sea, hay ciertas etapas que la iglesia ha estado teniendo. Y pues ha existido la frase que alguien dice, no, hombre, desde que mi abuelita predicaba y estaba en la iglesia, siempre dijo que Cristo ya venía por su iglesia, y mire, no ha venido. Y ahora yo les pregunto, hermanos, imagínense cuando estuvo la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente ahí había rumores de guerra y ya estaba la guerra. Entonces imagínense qué predicación existía en ese momento, o qué himnología existía en ese momento. Entonces, en ocasiones, hermanos, vamos tomando las imágenes de Dios. ¿En qué sentido imágenes, hermano? En la forma de Dios que va actuando en ese momento.
Y hay alguien que va a tomar esa imagen o esa situación como Dios está respondiendo a sus situaciones que están viviendo. Entonces, a los cantos tratan de demostrar una imagen o una manera de ver a Dios. Me refiero a imagen no en el sentido de un ídolo, no, sino me refiero a la representación de Dios en ese momento. Entonces, ¿qué pasaba? La gente que estuvo en la Guerra Mundial, pues obviamente decían, ya Cristo viene por su iglesia, ya va a venir. Y luego, ahora nosotros ya hablamos ahorita, y ahorita lo único que podemos decir, en vez de sacar himnos de eso, ¿qué decimos? Posteamos en Facebook, ya se está listando la Tercera Guerra Mundial, pero no hablamos sobre una esperanza de la gente, que busquen a Dios, puede hacer que ahora sí, ya Cristo venga por su iglesia y nosotros haciéndonos estadísticos haciendo estadísticas en Facebook, cuando en realidad pues lo que tenemos que hablar es la verdad de Cristo. Ahora, la imagen que se va teniendo a veces, dice, toda religión es una inspiración del ser humano para entrar en contacto con la divinidad. El conjunto de normas y rituales que estipulan este contacto están impregnadas de imagen del ser a quien se aspira a alcanzar, buscando alcanzar a eso, a Dios. Dice, el canto sagrado como parte de las expresiones religiosas están impregnadas de imágenes divinas. Los himnos se componen y se cantan proyectando siempre un determinado carácter de Dios, algo que representa a Dios. Dice, el canto pentecostal, aunque es muy variado en las imágenes divinas, tiene a presentar en sus himnos la imagen de un Dios estricto que ofrece salvación. Este exige una ruptura total de la práctica del pecado y una consagración radical que se expresa en actividades como la oración, el ayuno, la asistencia a los cultos y la evangelización. Y a nosotros dice, hasta el fin lucharé y seguiré a mi Jesús. Si se fijan acá en lo pentecostal, que trata de buscar siempre, ok, que es Dios, es un Dios que no va a cambiar, que Él no va a cambiar, Él sigue siendo lo mismo, pero dice también que te pide, que te va a dar una salvación, pero te pide que tú rompas con el pecado, que verdaderamente estés en un arrepentimiento genuino para que ya no sigas en el pecado. Ya nosotros encontramos en la Biblia dos ejemplos claros. De Judas, pues él simplemente tuvo un remordimiento, no tuvo un arrepentimiento, porque él que fue algo momentáneo y prefirió quitarse la vida. Mientras Pedro, ¿qué hizo? Lloró amargamente, tuvo un verdadero arrepentimiento y fue uno de los instrumentos que Dios tomó para que pudieran ser de esas personas precursores en la nueva iglesia después del día del Pentecostés, que ya fue cuando conocemos nosotros que su primera predicación fueron 3,000 y luego después 5,000 alcanzados. Entonces, si se fijan, lo pentecostal siempre te va a buscar que Dios te está dando, es un Dios que no cambia, no va a variar, pero te ofrece una salvación, pero te pide. Ahora sí que exige una ruptura con el pecado. Amén. Mientras dice, lo neopentecostal, una imagen de Dios muy positivo, que es amoroso, bello, tierno, bueno y comprensivo. Y que por ejemplo, el restaurante aquí de Marcos Witt estaba Padre Jesús Olivares cantada por Marcos Barrientos. Pero aquí, hermanos, nosotros tenemos que tener bien claro lo que es Dios, porque a veces caemos, hermano, como decimos, en que hacemos una imagen de Dios que es un Padre que siempre va a ser bonachón, comprensible y que lo podemos manipular y que puede decir que Él sea un alcahueta, que Él no nos va a exigir fuera del pecado. O sea, claro que nos exige algo. Y por eso, hermanos, ahí es donde podemos intentar o pensar que que nosotros como cristianos nos convertimos en un chiquillo malcriado para sacarle una bendición a Dios, estarle jalando el pantalón de la bolsa, ándale, bendíceme, respóndeme. Y pues a veces Dios, oye, mijo, pues cambia. Y a veces alguien dice, era lo que les decía a ustedes, puede ser que en ocasiones nuestras decisiones nos lleven a esa situación. Y a veces decimos, no, es que el diablo me quiere tener en la escasez. Pues sí, pero si no tienes un plan para hacer un ahorro, un plan para determinar bien cuáles son tus gastos necesarios y cuáles simplemente son una chiplería, pues obviamente vas a seguir pensando en eso, que el diablo te quiere tener en escasez, cuando Dios te está diciendo, mi hijo,
planifica. Y me gusta un proverbio que dice, las cosas que se piensan bien, dice, esas tienden a la abundancia. O sea, algo provechoso, dice, pero las cosas que se hacen a la carrera, locadas, dice, tienden todo, ahora sí, que a puro desastre en nuestra vida. Y el proverbista lo habla de esa manera. Entonces, con Dios tenemos que ser algo bien planificado. Y por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, de no dar una imagen de Dios como un padre bonachón y que nosotros somos su creación malcriada. No, hermanos, sino que tenemos que tener esa postura y reconocer. Y miren, bueno, este canto, creo que este canto precisamente lo escribió mi abuelo, Emeterio González, en 1945, cuando comenzaba lo que era la Guerra Mundial. Y es un canto que ha trascendido muchas fronteras. Y yo me recuerdo en las anécdotas que mi abuelo platicaba, él decía que le hablaban de ciertos países y le pedían permiso para cantarlo. Y él algo que hizo bien interesante, hermanos, es que él nunca registró este canto. Él lo dejó siempre a dominio público. Y le decían, hermano, ¿y por qué no lo registra? No, hijo, es que Dios me lo dio para que se cante quien lo quiera cantar. Y aún así, hermanos, le hablaban y le pedían permiso para algunas que lo querían grabar le tocó hasta los CD también. Entonces, y dice este canto, al Señor yo le quiero servir porque sé que Él me puede salvar. Nos promete llevarme a vivir donde siempre le pueda mirar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar. Pues yo siendo nacido de Dios, de su amor, no me quiero apartar. Todo lo que tendré que sufrir, esto no se podrá comparar con la gloria de Cristo al venir. A su pueblo le tendrá que dar. La corona de justicia ya está preparada hasta el que lucha hasta el fin. El Señor, justo juez, la dará en el día en que Él tendrá que venir. Entonces, si se fijan, este canto, pues este es canto pentecostal. Ya hablamos este canto de Al estar aquí, de Marcos Witt, también es un canto que me gusta mucho, pero si se fijan, él tiene lo que es la imagen de Dios. Acá en el anterior, ¿verdad? Hablaba de un Dios que Él nos va a salvar. Y no una salvación momentánea aquí en la tierra, sino va a ser una salvación para vida eterna. Y dice, tengo que andar en el mundo, aunque hay gente que no tiene fe, pero yo siendo nacido de Dios, tendré que sufrir. Dice, y cuando el día que venga, dice, Él nos va a dar una corona. Él como un justo juez nos la dará. Y luego Él dice, no solo a mí, dice, todos aquellos que aman y esperan su venida. Y luego ya la imagen que encontramos aquí, dice, mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Entonces, si se fijan, pues hay diferentes imágenes de Dios. Son diferentes maneras en que alguien va a estar viendo. Ahora, también, hermanos, hay que ser conscientes que ya en este tiempo existen muchos cantos, existen demasiados cantos que van a querer mostrar alguna faceta, una imagen o un carácter de Dios. Y ese carácter de Dios, hermanos, va a ser de diferentes maneras. Alguien va a decir, mi Dios es sanador. Pero alguien va a decir, pero no solo Dios sana. Pues sí, pero yo lo conocí de esta manera. Alguien va a decir, Dios cambia vidas. Y alguien podrá decir, hermano, yo tenía vicios, todo, pero Dios me cambió. Pero si se fijan, son maneras que Dios se representa para la humanidad, se presenta en la humanidad. Entonces son diferentes maneras que Dios se puede presentar, que esa es la imagen de Dios. Nada más no caer en los excesos
de que Dios tiene que cumplir todos nuestros caprichos. La cristología de la gloria, esto es bien importante, hermanos. Aquí todo se basa. Alguien que nos ayude a leer Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 11, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 11, por favor, hermanos. Amén, hermano. Gracias. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, Dios le pague, hermano. Bueno, miren, esta es la cristología de la gloria. ¿Qué significa, hermanos? Lo vamos a ver aquí un poquito. Dice pues ahora sí que la música evangélica contemporánea o la neopentecostal está dejando a un lado lo que es la cristología de Cristo. ¿Cuál fue y para qué y cómo se mostró Dios? De cómo Dios vino a este mundo. Miren, para verlo un poquito más ejemplificado, podemos ver que se despojó, dice en el punto 1, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Qué significa? Que Dios se manifestó en hombre bajando, o sea, de que no se quedaran nada más ahí en el cielo de esa manera representativa, sino que bajó a la tierra. Y luego dice, ahora sí vino como un siervo. Y ese siervo que representa, que vino a desempeñar un ministerio, desarrolló su ministerio, pero también fue a la cruz. Dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, cuando nosotros conocemos que en aquel tiempo morir en la cruz era una vergüenza pública. Dice, y ya es cuando encontramos nosotros en Hebreos, cuando dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, dice, menospreciando el oprobio, o sea, la vergüenza pública. Y entonces él vino como siervo, murió en la cruz, pero sobre todo, hermanos, lo que nos tiene vigentes hasta el día de hoy es la resurrección, que él resucitó, que toda rodilla se va a doblar y va a confesar que Jesucristo es el Señor. Entonces esta es la resurrección, y ya nosotros encontramos en la Biblia cuando nos hace la mención que si Jesucristo no hubiera resucitado, entonces sería vana nuestra fe y vana nuestra predicación. No tendría sentido, porque Jesús viene a ser ese sumo sacerdote por excelencia, porque Él vino a pagar por nuestros pecados, pero si Él no hubiera resucitado, entonces creo que todavía se hubiera seguido con los sacerdotes que se estuvieran presentando cada año para pedir perdón por todo el pueblo. Por eso dice, por eso Jesús es la primicia de los que van a resucitar, porque Él fue el que resucitó. Entonces, a veces la himnología de esta neopentecostal no ven esta parte, no resaltan esta parte, y esto es lo más importante. Nosotros encontramos en Hechos, hermanos, desde Hechos 2, cuando viene el avivamiento, ¿cuál fue la predicación? Que les dijo, al que ustedes crucificaron, al que ustedes reprobaron, que era la piedra angular, y les empieza a decir, Él vino como siervo, Él se manifestó aquí, ya dice, vimos su gloria como la del unigénito, o sea, se mostró Dios aquí, fue un siervo, pero también fue a la cruz, pero también resucitó. Y si se fijan desde Pablo,
Pedro cuando ellos predicaban a los hechos. Eso era la predicación. De eso se hablaba. Entonces nosotros como cristianos no tenemos que olvidar esta cristología. Amén, amén. Bueno, entonces, hermanos, vemos esto, que representa una gran parte, despojándose él del trono para poder venir a manifestarse para toda la humanidad. Y hermanos, pues de las tareas que vamos a tener es desempeñar las actividades que vienen ahí. Dice, elementos y consecuencias positivas, dice que podemos encontrarlo en el Pentecostal. Ya vemos que pues, siempre nos van a educar. Pero hermanos, esto también viene a traer una parte muy importante, viene a traer algo profesional a la iglesia, que ya gracias a Dios en algunas congregaciones hay hombres y mujeres que ya tienen estudios seculares, capacitaciones seculares, musicalmente y vocalmente para poderlos aplicar en la iglesia. Ya gracias a Dios hay músicos que son profesionales en esta parte, pero aquí vamos a ver algunas cosas. Elementos y consecuencias positivas del quehacer musical pentecostal. Ya vemos nosotros que debe ser algo equilibrado, tiene que ser sano en nuestras congregaciones de himnología. Dice, recursos para instrumentos musicales. Dice que sin duda que la música es una parte vital que tiene de provocar un ambiente nos invierte mucho en esta parte, en los instrumentos, en el sonido. A veces no se toma muy en cuenta esta parte y a veces queremos que se escuche como un concierto, pero no invertimos para que los músicos tengan buenos instrumentos. ¿Qué ha pasado lamentablemente? Que a veces los músicos tienen que poner sus instrumentos y ellos pues tienen sus instrumentos. Ya a veces las congregaciones ya no tienen sonido, ya no tienen instrumentos, porque ya todos de los músicos, porque ellos le invierten. Y al invertirle, hermano, significa que ellos están preocupados por seguir creciendo. Si ustedes les preguntan a algún músico de su congregación, le pueden decir, oye, hermano, ¿y cuál fue su primera guitarra? ¿Cuál fue su primer instrumento? Y ellos casi le van a decir con lágrimas que sus padres le dieron para comprar ese instrumento y que ellos poco a poco ya fueron comprando mejores instrumentos. Porque lamentablemente en nuestras iglesias no se tiene esta cultura de invertir en estas áreas. ¿Amén? Porque todo lo van a hacer de manera profesional para los músicos y cantores. Así es que, hermanos, motivemos a nuestros músicos, no nada más le digamos, no, hermano, no le salió bien el canto. No, motívelos, hermano, voy a estar orando para que Dios te siga dando sabiduría, que te dé esa habilidad humana para que puedas desempeñar, desarrollar el instrumento que Dios puso en tu corazón. Denles aliento, palabras de ánimo. Entonces, esto es bien importante. El reconocimiento del ministerio musical, hermanos, a través de todo esto ya se empezó a ver que era muy importante que ya se tuviera una área que se dijera que los músicos eran un ministerio. Porque antes nomás decían, ¿qué decíamos para los que cantan, para los que tocan? Pero ahora ya, ¿qué decimos? ¿Qué decíamos para el ministerio de alabanza? No, pues ya los músicos se sienten contentos porque ya es un ministerio oficial en nuestra iglesia. Y antes, pues no, hermanos. Y es donde nosotros tenemos que motivar a la congregación y a los niños. Si van y se acercan a la batería, pues motívelos. Hablando de músicos, ¿verdad? También ayer estábamos, precisamente ayer tuve que tener una reunión de emergencia en la iglesia, por eso cambié la reunión. También no nos dejaba porque estaba con el pandero, pero les digo, pues hay que dejarlos. Al rato vamos a llorar porque no quieren ir a la iglesia, pero pues nunca los dejamos desarrollar. Entonces, hermano, ya se hace un reconocimiento de los ministerios. Ya es algo oficial. Ya se les nombra, ya se les dice, hermanos, estos son
los músicos de nuestra iglesia, el ministerio de alabanza. Antes se tiene el ministerio de todos los creyentes, que ya es algo oficial. No solo los hermanos que presiden, no solo los que predican, no solo los que están en una coordinación, sino también ya los músicos, ya es algo oficial. Entonces cada vez la iglesia está buscando que cada uno de los ministerios sean más profesionales. Pero esto, hermanos, también tiene un doble compromiso. Secularmente estar más preparados, pero espiritualmente eso es primordial, no dejarlo de desarrollar. Entonces ahora ya con todo esto que se hace, trata de hacer más estructurado, ya se buscan perfiles para los hermanos y requisitos que se establecen. Entonces, en ocasiones, ¿verdad? Pues hay algunas iglesias que pagan para que los músicos vayan a una capacitación, porque a veces hay gente que dice, bueno, yo no sé enseñar, pero bueno, ya les dan la oportunidad para que vayan y que vayan con algún maestro musical. Entonces, hermanos, pues ya se hace más profesional, se busca instrumentos. Imagínense que nos van a decir los hermanos que nacieron en lo pentecostal. No se necesitan bocinas, nosotros debemos de cantar fuerte y claro. Pues sí, pero gracias a Dios ha ido cambiando la tecnología y estas herramientas. Bueno, este es el ministerio de todos los creyentes. Sería muy interesante, hermanos, esta actividad sí la lleven a cabo para que hablen con su pastor y que les dé una asesoría, qué requisitos se necesita para el ministerio de todos los creyentes. Y ahí les va a dar una orientación en esta parte para que puedan formalizar algún ministerio que ustedes tengan. Y hablamos que ya esta es una alternativa para captar la atención de los jóvenes. Esto también, hermanos, vino a ayudar mucho, porque precisamente yo les digo a los jóvenes de la congregación donde estoy, les digo, pues lamentablemente nada más les decimos, no vayan para allá porque es pecado, no hagan esto porque es pecado, pero lamentablemente nosotros como iglesia no les damos áreas de oportunidad, no les damos alguna tarea o un ministerio para que ellos puedan desempeñar como jóvenes. Y a través de la alabanza, hermanos, ha sido una herramienta que la iglesia tiene para captar jóvenes. Yo les pregunto, de su iglesia, ¿cuántos jóvenes hay en el ministerio de alabanza? ¿Alguien que me pueda contestar esa pregunta? Ninguno. ¿Cómo? En mi iglesia, hermano. Se cortó, hermano, perdón. Iglesia, ninguno, Leo. Ninguno. ¿Otra congregación que nos pueda decir? Amén, hermano. A ver, hermano, ¿cuántos jóvenes músicos hay? Mire, en la iglesia de nosotros están integrando a los jóvenes, ya ve que la otra vez le comentaba, Ajá. para que, pues sí, para que aprendan en el ministerio de la alabanza. Ahorita hay como unos 5, se me hace, o 6. Y ya Hombres casi y son más. Ajá. Ujú. Ya casi vienen a ser una mayoría. Y en la banda otra vez. Ah, qué bueno. Si se fijan, pues también viene Amén, a ser una... hermano. Ah, sí, perdón, hermana. Adelante. Aquí en la congregación en Ciega, pues nosotros venimos de la de Cuevas, pero pues en Cuevas hay puros ancianos, hermano, y acá en la Ciénega, pues ahorita estás comenzando él a moverle allá la guitarra y ha sido pues ahí de bendición porque no teníamos ministerio de alabanza. En el caso de nosotros, Dios nos ha bendecido con los hermanos allá de mi familia Noesa que nos han dado instrumentos musicales de pues doble uso, pero ahí estaban y sin ministerio. Ándele. Y ahorita pues él está comenzando a que ya no seamos puro a capela, sino él es el que está moviéndole a la guitarra. Entonces, miren, si se fijan, es una manera de captar la atención de los jóvenes e involucrarlos dentro de la misionología de la iglesia, que era uno de los puntos principales que veíamos al inicio de la materia. Era la manera de poder llevar el evangelio. Ahora, hermanos, los jóvenes, yo digo que hasta 12 horas duran escuchando música y de toda. Entonces, ellos pues ya se van buscando la manera de escuchar música, de que ellos los alimente. Por eso es bien importante que motivemos a los jóvenes a que ellos tengan una buena nutrición musical y
doctrinal para cada uno de ellos. Entonces ellos van a intentar ser partícipes en esta parte. Y hay hermanos que a sus hijos les dicen, con que venga a la iglesia, hasta le compro un teclado, hasta una batería. Y es la manera en que a veces se capta a los jóvenes, hermanos. Entonces, si ustedes ven jóvenes ahí que están queriéndose animar, motívelos. Hasta el de la batería, dígale, tenga, joven, le compré unas baquetas, mire, aquí están. Hay baquetas de colores fosforescentes, regálenselas, motívenlos, hermanos, porque es una manera en que ellos puedan estar ejerciendo algún ministerio dentro de nuestra congregación. Amén. Y ya vemos nosotros que hay muchos ritmos. Ya los jóvenes traen muchos ritmos, ya dentro de la iglesia cristiana. Ya hay hasta, como dicen, los corridos tumbados, ya también en la iglesia, en lo cristiano también ya lo están metiendo. Entonces hay mucha diversidad de música y que a veces los jóvenes van a querer ser parte de ellos. ¿Alguien más, hermanos? Algo escuché que levantaron la manita. Yo, hermano, es Sí. que, por ejemplo, ahí sí difiero un poquito con esa idea, porque mire, por ejemplo, ahorita queremos adaptar a la iglesia para que a la gente le guste. O sea, queremos hacer como que, precisamente, entre comillas, un espectáculo para que la gente y los jóvenes sean atraídos. Pero también hay que ver que necesitamos darles comida maciza, ¿verdad? Tenemos que hablar la palabra de Dios. Ahorita lo que queremos es que venga la gente y que venga un grupo grande y de repente, a mí me pasó porque, mire, hace poquito tiempo en la iglesia, hubo un culto muy emotivo de mucho canto, y cuando preguntaron quién se quería bautizar y pasó a bautizarse un hermano, una persona que pues en la vida, ¿verdad? Yo no lo había visto. Y cuando se acabó ahí el culto, o sea, yo fui al baño y se estaba echando un cigarro, entonces yo dije, pues qué onda, o sea, ¿cuál es la doctrina para las personas? ¿Cómo los preparamos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, queremos traer a la gente con la música, con los ritmos, y finalmente es lo único que se llevan, hermano. La mayor parte de la gente que viene por un canto, viene por la letra, por lo que es la consistencia de un canto. Porque lo mismo, si quiero oír música, pues prendo el radio, ¿verdad? O sea, pues ¿cuál es un canto? Que una canción de radio, si nomás escuchamos la música. No, sí, precisamente le digo, o sea, estamos viendo algunos puntos que puedan ser favorables, pero como decíamos al principio, la iglesia se nutre por su adoración, porque cantamos la teología que llevamos dentro de la congregación al momento de cada uno de los cultos. Pero esto no significa, hermanos, que vayamos a aceptar cualquier cosa. Precisamente por eso se está haciendo un análisis de lo teológico musicalmente que se está viviendo con lo pentecostal y lo neopentecostal. Y aquí ahorita estamos sacando puntos buenos. Veíamos nosotros, ok, solamente se quieren ir sobre una imagen de un Dios muy positivo, de un Dios que nos va a tener que suplir todo lo que nosotros le pidamos como un capricho. No, claro que no tenemos que caer en ese punto. Por eso esta parte es muy medular, hermanos, que seamos conscientes a dónde tiene que ir la iglesia, que tienen que vivir bajo la cristología. Eso es lo más importante. Pero también en esto tenemos que dar nuevas alternativas a los jóvenes, pero sobre todo discipulándolos en Cristo. Porque sí, podremos tener unos excelentes músicos y todo, pero si ellos no son personas de ejemplo, que sean hermanos verdaderamente temerosos de Dios, pues simplemente vamos a ser como un instrumento que suena, que retumbe, o sea, es todo lo que vamos a poder hacer. Pero esto, hermanos, nos está abriendo los ojos a tener un cuidado más sobre la música, sobre la liturgia. Y nosotros vemos, ok, es una manera de captar jóvenes, está bien, pero pues obviamente siempre ha tocado, hermanos, que los jóvenes quieren meter puro heavy metal. Bueno, pues el líder de alabanza le va a explicar, mira, ahorita la iglesia, obviamente hay que buscar cantos congregacionales, aquí no va a ser como que algo todo metal, tienes que tener cuidado. Y entonces ahí es el líder, hermanos, es el que tiene que dirigir al grupo de alabanza y a los músicos, porque se les está dando la oportunidad que alguien más lo lidere. Y por eso yo les decía ahorita,
si los ven ahí, denles una palabra de aliento, de ánimo. No les digan, hombre, ese canto está muy horrible. Mejor dígale, hermano, medite, busque un canto. Mire, yo le puedo recomendar este canto, escúchelo y usted vea. Y es una manera en que podemos motivar a los hermanos. Y créanme, yo en algún momento a los músicos les he tenido que hacer una alternativa. Oye, mira, escuché este canto, ¿qué te parece? Y me han dicho que sí, lo han cantado. En ocasiones me han dicho, ¿sabes qué? Creo que la congregación no le va a gustar o no lo va a recibir. Y punto, no me ofendí. Simplemente buscamos alternativas para que la iglesia se siga nutriendo de la palabra de Dios. Y este es el gran reto que nosotros tenemos para motivar a los jóvenes que tengan una vida sana, una familia sana, una pastoral sana, madura, que la iglesia esté bien, equilibrada, seria y sobre todo una predicación bíblica en todo momento. Entonces, este es el gran reto, hermanos, que tenemos y ya ustedes que tienen un conocimiento, sobre ese conocimiento ayudar a la congregación y sobre todo aconsejar, hermanos, no regañar, aconsejar. Amén. No estaba regañando porque no va a poner 5. No se preocupe. Estoy externando una opinión, ¿verdad? Que le digo, lo hace uno en base a las experiencias que uno ha tenido en la iglesia. Y eso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, fíjese, a mí una vez cuando vino el hermano Murillo, fue que era el obispo presidente, y estaba yo tocando el bajo, y luego llegó y luego me dice, si no le bajas a esa cosa, dijo, le voy a bajar yo. Me gritó así enfrente de mi cara. O sea, y pues si yo he sido una persona que nomás va por la música, a lo mejor le hubiera dicho, no, este viejito, ¿qué? Nos vemos, ¿verdad? Ya no hubiera parado a la iglesia, pero pues no, ¿verdad? Yo estaba joven, tenía 18, 19 años. Y pues sin embargo, pues dice uno, bueno, lo tomé como una autoridad, dije, pues sí, está bien, y que no es que. Pero ahorita eso sucede, que por ejemplo, si la gente está por la pura música, hermano, en el primer regaño se le van al líder de alabanza. O sea, lo digo por experiencia, ¿eh? Sí. No, por eso le digo, o sea, ahí ahora sí que, por eso les digo, denles palabras de aliento a los músicos, no los regañen, porque a veces, pues como dice usted, los líderes están batallando con las personas y que alguien venga y los desanime al primer golpe, pues ahí sí está complicado. Por eso debemos ser conscientes que es un ministerio, darle la formalidad como ministerio, pero también motivarlos a que tengan esa responsabilidad de tal ministerio. Amén. Dice, lección número 8, hermanos, ya con esto concluimos. Hacia un modelo de culto con el contexto del siglo XXI. Es el reto que estamos viviendo el día de hoy. Ya vimos un análisis de lo pentecostal, lo neopentecostal, pero también hay que ser realistas dónde estamos viviendo, cuál es el tiempo que estamos viviendo, pero algo que no se tiene que cambiar es el simbolismo de la cristología y escatologismo desde las primeras ofrendas y sacrificios. Ya lo veíamos nosotros, los altares, el tabernáculo, los levitas, todo el templo de Jerusalén, hasta el surgimiento de las sinagogas y la enseñanza de la palabra de Dios. Creo que eso no se tiene que cambiar, simplemente va a haber diferentes métodos para poder llevar la palabra de Dios, pero nosotros debemos de seguir siendo fieles a esto, la cristología y lo que representa cada parte de Cristo. Amén. Desde el Génesis hasta nuestros días ha ido evolucionando, siempre va a evolucionar, hay que ser conscientes de eso. No vamos a poder llevar los cantos o la liturgia como hace 15 años o en 10 años más o en 5 años más lo mismo. Entonces debemos de ser conscientes. Ahora imagínense que ahora con esto de la pandemia, pues obviamente la reducción que teníamos, nos teníamos que dividir hasta en 3 o 4 cultos. Imagínense que hubieran dicho los hermanos pentecostales que nacieron en el pentecostalismo puro, ¿qué nos iban a decir? No, ustedes se están limitando al Espíritu Santo, solo como que nada más 1 hora y media de culto, no, hombre, eso se me hace que es poquito, pero son necesidades que se tenían en su momento. Eran necesidades que se estaban viviendo. Pero hay iglesias, ¿verdad?, que aún así cuando era solamente media hora de alabanza, se llenaban de júbilo y de alegría porque sabían que tenían que aprovechar segundo tras segundo para estar ahí. Entonces ahí nuestro único propósito sigue siendo el adorar al único y sabio Dios.
al que es digno de recibir toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ya, hermanos, ahí ustedes en Meditemos, por favor, ahí ustedes desarrollan esa tarea. ¿Alguien que me ayude a leer, por favor, el punto número 1? Un valiente, una valiente. Hace que les voy a pedir que prendan cámaras. Amén, hermano. Como estoy con el teléfono, a ver si no me confundo un poquito porque le tengo que estar acercando y retirando, pero voy a leer. Okay. Paso número 1, influencias de la cultura posmoderna en la posmodernidad a una corriente cultural caracterizada por la muerte de todas los ideas que hasta ahora mantenían en pie la dignidad y la esperanza del hombre. La época en que nos tocó vivir enfrenta el derrumbe de los sistemas fisiológicos, políticos, morales y religiosos. Esas cosas posmodernos produce una ideologías o religión. Ay, perdón, ya me equivoqué, perdón. Pérdida de horizonte. Ay, perdón, hermano, Sí, no déjeme, se es que preocupe. se me meneó el teléfono, discúlpeme. Entonces, Estos caos, esta si gusta que ya caos. le Sí, ayuda. perdón, hermano, No, porque no, se me no se meneó el preocupe. teléfono. No, no se preocupe. Este es un caos postmoderno, produce una pérdida de horizontes y de referentes en todos los órdenes de la vida. ¿Qué estamos sabiendo, hermanos? Si se fijan, yo los voy a invitar a que ustedes dentro de su congregación revisen las generaciones que se tienen dentro de la congregación, que ya encontramos hasta baby boomers le llaman, y ya llegamos hasta ahorita lo que son la generación de cristal, que todo les duele, todo les quiebra, todo les daña. Yo les voy a invitar, hermanos, que busquen en internet cada una de las generaciones que se tienen hasta el día de hoy, y sobre esas, hermanos, ustedes determinen cuáles. Ahí les dice de que, por ejemplo, es del 1930 a 1945, de 1945 al 60, 65, y luego del 65 ya hasta el 90, y del 90 hasta ya los 2000. Si pueden, hermanos, busquen esas generaciones que se tienen hasta el día de hoy, y ustedes vean cuántos hermanos, o en su mayoría, cuántos hermanos están en esas generaciones. ¿Por qué, hermanos? Vamos a ver. Cada generación tenía sus características, las maneras de aprender, las maneras de hacer las cosas, y sobre todo, miren, hermanos, ahorita estamos llegando a una ser muy posmodernidad, en la cual, hermanos, los valores se están perdiendo. Entonces, por eso es bien importante que la iglesia reafirme sus principios en valores espiritualmente y doctrinales, para que la iglesia verdaderamente sea una respuesta y sea la única respuesta a las necesidades de la humanidad, porque ahorita las filosofías, los políticos, las situaciones morales y religiosas están decayendo, están cayéndose a pedazos. Entonces nosotros tenemos que levantar la mano y reafirmar los principios de Dios. Entonces, hermanos, hasta ya nos está llegando a la iglesia estas situaciones. ¿Qué cosas muy importantes, qué cosas nos están llegando? El ser individualistas y el hedonismo de la fe. Ahora, ¿qué es ser individualismo? Pues la gente que no quiere ayuda de nadie, que él es solo, que todo lo puede lograr por sí solo, que si él se lo pone en mente, él lo va a poder lograr. Entonces, hermanos, todo esto ya está llegando a nuestra iglesia, ya está llegando. Si se fija, hay gente que no le gusta juntarse con los demás porque ellos quieren ser los únicos. Hay líderes a veces que tienen esta mentalidad que solamente lo que ellos dicen, eso es lo bueno. Entonces, todas estas corrientes, eso es bien importante.
Cristo, que cada uno hace diferentes tareas. ¿Para qué? Para formar ese precioso cuerpo de Cristo. Y ya se caía a la mentalidad, hermanos, que por nuestros logros, por nuestras fuerzas, por nuestra propia mano, estamos llegando a esto. Ahora, esto, hermanos, no es algo novedoso. Desde en la Biblia ya lo encontramos en Deuteronomio capítulo 8. Precisamente Moisés está motivando al pueblo de Dios, que les dice, oigan, lo que ustedes ahorita están recibiendo como una bendición es porque unas generaciones atrás Dios se los prometió, y Moisés les dice muy claro, si ustedes piensan que llegaron aquí por su propia mano, dice, por su propia fuerza, dice, entonces van a perecer. Y dice, y ustedes tienen que reconocer que Dios les dio la habilidad para hacer riquezas. ¿Qué significa? Que a Dios les dio sabiduría, entendimiento, fuerza para poder hacer diferentes actividades y ustedes ser bendecidos, pero que ustedes no caigan en esa mentalidad. Entonces, si se fijan, es algo que ya está llegando a la iglesia y que no es nada novedoso. Simplemente, también ya lo vemos en la Biblia. Y hay gente que nada más quiere el deseo de brillar, que veíamos nosotros, que a veces la liturgia, a veces se puede llegar a pensar que no debe de ser cristocéntrica, sino que debe de ser la persona que está haciendo las cosas brillar y que vean que ella es una excelente persona, un excelente adorador. Entonces, esto de ser individualismo está llegando a nuestra iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Ahora, también el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo, hermanos? Que no se quiere sufrir por nada. Y esto no solo es en la fe, hermanos, también humanamente. Ahorita, ¿qué está pasando? Hay muchos trabajos informales. ¿Por qué? Porque ahorita los jóvenes, todo lo que les cause esfuerzo, lo quieren dejar. Si se fijan, ahorita, les voy a decir algo rápido, ejemplificado. Se está llegando un momento, miren, quiero que vean esta imagen. Es un triángulo así. Ahorita las pensiones del IMSS, hay algunos que todavía somos esta base que estamos cotizando en el IMSS. Entonces, todos los que están en la punta del triángulo, aún ellos todavía van a recibir pensión. Pero va a llegar un momento, hermano, que esta base de los que estamos como cotizantes, en algún momento vamos a estar querer estar en la punta del triángulo, pero se va a hacer a la inversa. La base que va a cotizar en un futuro va a ser muy pequeña y los que quieran tener una pensión va a ser muy ancho. Entonces ya no va a haber una capacidad económica para poder tener una buena pensión. Entonces esto, hermanos, esto que hace algunos 10 años estaba sucediendo, también ya está llegando a la iglesia. Que nadie quiere sufrir, que nadie tiene que pasar por situaciones difíciles, que todo tiene que ser placer, que nada me tiene que exigir, que nada me tengo que esforzar. Y es donde les digo, caemos en una mentalidad de que Dios tiene que cumplir todos nuestros caprichos, hermano. Entonces, si se fijan, es algo que ya nos está alcanzando en la iglesia. Y como decíamos, poníamos ejemplos, hay hermanos que apenas viene la primera crisis y salen corriendo. Hay gente que en la pandemia desapareció. Por eso es bien importante que seamos nosotros fieles, que aunque estemos sufriendo en este lugar, el día que Cristo venga por su iglesia, ahí vamos a tener esa alegría y ese gozo y esa respuesta de Dios. Amén. Amén. Culto contemporáneo. Alguien que me ayude a leer ahí el primer párrafo, por favor. Amén. Gracias. Al principio la iglesia se congregaba alrededor de la palabra y la mesa, y en torno a esto había una respuesta natural: oración, comunión, ofrenda. Hechos 2:42, 47. Por lo tanto, en nuestros cultos debemos respetar la estructura que recogemos de la Biblia y de la historia. Ok, miren, hermanos, si se fijan aquí, Dios le pague, hermana. Si se fijan, hermanos, pues obviamente al principio la iglesia se congregaba para tener el tiempo de la palabra de Dios. Se veía dentro de las calles, sobre las casas, en todo lugar. Porque ¿qué pensaban los fariseos? Que solamente se tenía que hablar en las sinagogas y en el templo de Dios y que nada más era para ellos. Pero llega un momento en que Jesús viene a traer las nuevas de salvación para todos. Para todos, haces toda la invitación. Entonces, si se fijan, es una respuesta muy natural de los hombres que dicen, ya tenemos la oportunidad, un acceso de la palabra de Dios,
Entonces ellos entregaban una adoración, era una comunión, que ellos se compartían todo desde el pan, había el pan común, pero también llegaba el momento de la cena del Señor. Las ofrendas ellos ofrecían, entregaban para que el reino de Dios se siguiera expandiendo por todo el mundo, que es lo que encontramos en Pablo de sus viajes misioneros, que él hacía esas expresiones en las cartas, que él decía, me recibieron, me apoyaron y también fue bendecido para poder llevar la palabra de Dios. Entonces siempre ha sido una respuesta espontánea, natural a la adoración a Dios. Ahora, hermanos, si se fijan, el culto siempre es un encuentro con Dios, de lo natural con lo divino. Se busca que el hombre tenga que ser restaurado por Dios para que Dios nos dé una nueva oportunidad. Entonces, cada culto, hermano, nosotros tenemos que motivar a los hermanos a que busquen a Dios, pero que también ellos cambien, que se tenga esa comunión con Dios de una forma natural y espontánea en las relaciones con Dios, que busquen esa comunión con Dios. Ahora, viene un ejemplo aquí muy interesante, hermanos. Por ejemplo, si alguien los invita a su casa, o alguien los invita a ustedes a una casa a comer, ¿qué llega a usted lo primero? Lo reciben. Si usted lo reciben en la sala, lo saludan, platican un poquito, algo ameno, y luego después se puede pasar ahí a comer, ya se pasa a comer para participar de los alimentos, y luego ya se come, se está platicando, y luego ya después se despiden. Entonces tratamos de nosotros a nuestros invitados darles lo mejor, y también nosotros deseamos que nos den lo mejor. Pero así nosotros también, hermanos, tenemos que preparar un lugar para que la gente pueda venir, aquellos que todavía no conocen a Dios, donde sean bien recibidos, que los sugieres lo reciban con una sonrisa, que antes de que comience el culto podamos platicar con las visitas, demostrarles que son importantes para con nosotros, para con Dios. Y luego ya después viene la comida que puede representar el culto, la alabanza, la adoración, y luego el plato fuerte, la predicación, la administración, y ya después despedirlos. Pero alguien que verdaderamente se siente cómodo es alguien que nunca va a dejar de estar acercándose a Dios porque encontró un lugar donde encontró todo lo necesario para tener una comunión y una relación con Dios. Por eso, como iglesia, ¿qué estamos ofreciendo, hermanos, como liturgia? ¿Qué estamos ofreciendo como culto? ¿Qué estamos ofreciendo nosotros como esos adoradores a Dios? Hay cosas que no vamos a poder cambiar, hermanos. Hay cosas que algo que indispensablemente se va a cambiar es la palabra de Dios, lo que se va a predicar, la adoración, la exaltación a Dios. Va a haber diferentes métodos, pero esos mismos elementos se van a seguir haciendo para honrar a Dios. Por eso, hermanos, es bien importante qué estamos entregando a Dios, cómo lo estamos entregando. Realmente es un lugar de encuentro donde cualquier individuo puede entrar, cualquier persona puede entrar y puede tener ese encuentro con Dios. ¿Qué estamos ofreciendo? ¿Qué estamos entregando como iglesia? Verdaderamente es lo que Jesús dijo, que Dios está buscando unos verdaderos adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad, que no se dejan llevar solamente por la música, que no solamente se dejan llevar por una amistad que tienen ahí, sino que verdaderamente tienen una relación con Dios y en ser esa respuesta natural de entregar una adoración, una comunión, una ofrenda, una entrega total a Dios. La ofrenda, primordialmente nosotros, algo económico, pero entregarnos a Dios. Por eso, hermanos, es el gran reto del culto contemporáneo de este tiempo, que nosotros tenemos que entregar a Dios. Por eso, hermanos, los invito que no juzguen a su iglesia en los errores, motívelos a cambiar, a renovar cosas que se necesitan para poder entregar una mejor y una excelente alabanza y adoración a Dios. Que nuestras vidas verdaderamente estén rendidas a Dios, porque Dios siempre va a estar buscando adoradores en espíritu y en verdad.
Y qué bendición que podamos decir nosotros, Señor, aquí está un adorador que lo hace en espíritu y en verdad. Levantemos la mano, hermanos, y busquemos siempre serlo y sobre todo ayudar a la demás congregación a que tengan un verdadero encuentro con Dios. Este es el reto, hermanos, y yo los invito a que lo tomen y lo lleven a su congregación, platiquen con su pastor, platiquen con el líder de liturgia, platiquen con el líder de alabanza. Por eso, si se fijan en las tareas, yo siempre les decía, pongan el punto de cómo consideran que este tema les ayudó, esta clase les ayudó. Porque la verdad a mí no me va a interesar que me hagan un resumen copiado y pegado. Lo que a mí me interesa es que verdaderamente ustedes lo tomen como una herramienta y una bendición para su vida. Amén. Hermanos, con esto concluimos esta materia. Les agradezco su disposición, su entrega, su esfuerzo por estar al pendiente de entregar sus tareas. Hay alguien que lo pudo hacer en computadora, alguien que lo hizo a mano. Les agradezco el esfuerzo que pudieron hacer y la verdad me siento honrado con cada uno de ustedes y las tareas que han estado presentando. Dios les pague y que verdaderamente Dios les bendiga en gran manera. Amén, hermano, igualmente. Gracias por las Amén, aportaciones, hermano, y que Dios pues lo siga prosperando, pues ahora que está en la iglesia. Salude a la familia. Amén. No puedo ir al pueblo, pero sí, ahí nos damos la vuelta en el chancito. No, sí, son bienvenidos. Gracias, hermano. Ok, hermanos, Amén, hermano. como última tarea, vamos a hacer las actividades de estas últimas lecciones. Igual me ponen cómo les va a ayudar cada uno de los temas, cómo consideran que les va a ayudar. Igual, como les digo, no hagan resumen, háganlo en sus propias palabras, lo que ustedes comprendieron y lo que les va a ayudar. Hermano, también muchas gracias. Fue una enseñanza de mucha bendición para mí. El Señor le bendiga. Amén, Dios le pague. Amén, hermano. También de mi parte, agradezco todas sus atenciones y todo el esfuerzo que usted pone también para estar atendiendo a este grupo y pues que Dios lo bendiga grandemente y lo siga usando. Gracias, Dios le pague, hermano Aaron. Hermano, hay una disculpa, se me venía el teléfono y ya no supe ni dónde quedé. Una disculpa. No se preocupe, no se preocupe. Una pregunta, hermano. Sí, claro. ¿Quedan pendientes las tareas EA3 y EA4? ¿O cuáles? No, esas esas son las que entregaron la semana pasada para el domingo, de la lección 3 y 4, ¿te refieres? Sí. Ok, sí, esas ya se entregaron, eran las actividades de la clase anterior. No, es que me refiero, perdón, a las que están en el Classroom. Haz de cuenta que viene EA1, EA2, que son las que ya entregamos, y luego viene EA3 y EA4, que son los temas que vimos hoy, precisamente. Sí, les cambió un poquito la temática, por eso les decía de las tareas que hicieran las actividades y lo que ustedes consideraban, porque traté de exponerles todo el material para no dejarles a ustedes que lo leyeran y que hicieran un resumen como tal. Me traté de esforzar para explicarles todo el material. Entonces, por eso las tareas se cambiaron a lo que venía en Classroom. Ok, muy bien. Muchísimas gracias por todo y pues ahí estamos en contacto, gracias. No, de nada. Cualquier cosa, hermanos, pues sigo al pendiente. Esto último, hermanos, para el domingo más tardar, para ya la próxima semana yo ya entregar calificaciones de cada uno de ustedes. Amén. No sé si tengan alguna otra duda.
Solamente yo quiero darle las gracias, hermano, también por las clases. Muy interesante todo, aprendí muchas cosas y espero que Dios lo bendiga y lo guarde. Gracias, Dios le pague, hermano. Igual, alguna otra duda de tarea o algo, hermanos, con toda confianza. Ninguna. Todo bien. Bueno, ¿qué les parece? Hacemos una oración y así quedamos despedidos. Padre Santo, bendito Dios, gracias porque tú nos permitiste, Señor, estar este tiempo, seguir aprendiendo, Señor, lo que tú tienes para tu iglesia. Que estas herramientas que tus hijos, mi Dios, llevan este día en esta materia, que ellos puedan ser sabios, prudentes y temerosos de tu palabra, y que tú estés con ellos para poderlos llevar a cabo, Señor, y que tu iglesia sea bendecida en gran manera por cada uno de los dones, ministerios y talentos que tus hijos tienen, Señor. Que tu palabra, Señor, siga dando fruto en cada uno de ellos. Sabemos, mi Dios, que las cosas tienen que ir cambiando, pero sobre todo, Señor, sabemos que tu mano de poder, tu mano, tu gracia, Señor, nunca va a cambiar. Lo que tú nos pides como tus hijos, Señor, nunca va a cambiar. Tú sigues siendo el mismo Dios por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos. Cualquier duda, sigo ahí en WhatsApp. Cualquier cosa, pues estoy al pendiente. Dios les bendiga. Amén. Amén. Amén.